Eventualmente, este momento tenía que llegar. Saludos. Hemos llegado a la 20ª y última parte de las leyendas de México. Antes de comenzar, solo digo que gracias a todos, fui motivado hasta llegar a este punto. Disfruten del final de la serie. Comencemos con la primera. Está de más saber la forma en que se le presentó la muerte a esta cantante. Bien. Después del trágico accidente en el que perdió la vida, junto con otras 6 personas, el domingo 9 de diciembre del 2012, mucho se ha hablado de las últimas cosas que realizó la cantante de origen estadounidense. Se habla sobre el concierto que brindó la noche del sábado 8 de diciembre del 2012 en la Arena Monterrey, cuyo escenario fue distinto a cualquier otro en el que se haya presentado. De hecho, ella dijo en una conferencia de prensa que dio al finalizar su presentación, mencionó que ese concierto había sido totalmente diferente a cualquiera que hubiera dado antes. Pero una de las características que más llamó la atención del evento en la Arena Monterrey, fue la forma del escenario, que semejaba una cruz. En esa misma conferencia, comentó que la idea de que el escenario estuviera en medio del recinto le agradó, pero que nunca pensó que se fuera a llenar la Arena Monterrey, y sin embargo, sus fanáticos abarrotaron el lugar. Pero como se menciona, muchos usuarios de las redes sociales se dieron a la tarea de analizar esta imagen del escenario, en el que muchos dicen ver a un ser extraño. Mencionaron que se trataba de un hombre que portaba una capa negra y que podría ser el diablo o la muerte. Después, por internet también comenzó a divulgarse la última foto que se le tomó con vida, y en la que sale acompañada de su equipo de trabajo, ya a bordo del avión que más tarde se desplomaría. Se ha mencionado que en esta imagen se alcanza a ver un rostro y la silueta de una virgen. El rostro se puede apreciar entre la cara de Jenny y el asiento delantero, mientras que la virgen estaría en el asiento delantero, donde iba sentado el maquillista Jacob Llevale. Aunque en esta imagen no veo a la Virgen, sino más bien, un rostro completamente diferente. Este accidente que ha causado tanto revuelo a nivel nacional, y ha traspasado las fronteras mexicanas, se encontró una supuesta psicofonía grabada en el ejido Los Tejocotes en Iturbide, Nuevo León, que fue el lugar donde el 9 de diciembre del 2012, cayó la aeronave con la cantante, y 6 personas más. No encontré dicha psicofonía, pero a pesar de eso, no creo que sea verdad. Se dice que la gente que ha visitado el lugar de los hechos, se siente un ambiente denso y lúgubre, debido a que supuestamente se piensa que puede habitar esta región como alma en pena, y que incluso, pueden capturarse psicofonías. También se dice que hay un par de coincidencias más sobre este caso. La primera dice que el avión donde pereció la mujer, fue construido el mismo año de su nacimiento, y la otra dice que vistió de negro en su último concierto, porque sabía que sus días estaban contados. ¿Y si de verdad está viva? Hay versiones que afirman esto. Los fanáticos comenzaron a investigar las extrañas circunstancias que rodearon a su muerte, proporcionando una prueba de que la cantante aún está viva. Y existen varios videos donde se desmiente su muerte, pero todos ellos, a lo que a mí respecta, son falsos. Aunque hay preguntas sin respuesta, demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no tienen sentido, ¿qué es lo que se dice? Además, desde su muerte en 2012, cientos de testigos han afirmado haberla visto en muchas ciudades, en centros comerciales, en taxis, incluso en un restaurante cerca de su ciudad natal, Long Beach, California. Según sus fans, Jenny está viviendo cómodamente en un retiro secreto, ya que se dice que fingió su muerte por problemas con el narco. Este último dato lo declaro falso. En concreto, la principal leyenda urbana, es la de sus lamentos en el lugar del accidente. Pasaba de las 9 de la noche cuando un sujeto en el trabajo, decidió ya irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, y pensó que ya era hora de marchar a casa. El viento soplaba con fuerza, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar, haciéndose el escenario de una noche aterradora. Antes de cerrar la oficina con su llave, activó la alarma del sitio. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó el pitido agudo que indicaba que la alarma quedó activada, y se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío empeoraba y empezó a llover. La tormenta se fue volviendo cada vez más fuerte a medida que avanzaba. Aún le quedaban 50 kilómetros hasta llegar a su casa. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible, pero sin embargo, la voz del locutor del programa del miedo inundó el interior del vehículo, generando un ambiente espantoso. En contra de su voluntad, tomó un camino muy poco iluminado en una tenebrosa noche como esta.
De hecho, se había producido en esta zona varios accidentes recientemente, y algunos de ellos, mortales. Esto también había dado lugar a rumores de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desconcertante. El hombre no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Pero sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña. De intranquilidad. Era una oscuridad absoluta. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche lluviosa y sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvo la radio, y el sonido del motor. Decidió parar en el acotamiento sin saber para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Afuera llovía mucho, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el toldo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, y reinició la marcha, sin haber despejado del todo esa horrible sensación. De pronto, al mirar por el retrovisor, se dio cuenta de que no iba solo. Había una mujer totalmente mojada, con un vestido blanco, y la mirada ausente, y que se encontraba en el asiento trasero. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó, y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Pero al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. De pronto, sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías le presionaban impidiéndole respirar. Miró sorprendido por el retrovisor, y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas, y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Hasta que ella dijo con una voz carente de expresión, que se verán en el infierno, recordando de la noche que le arrolló. Se dice que la mujer de la curva continúa apareciendo en las solitarias carreteras del país, buscando al verdadero culpable de su muerte, provocando accidentes. Esta leyenda cuenta sobre unos supuestos lentes de contacto de mala calidad que circulan alrededor del país, y probablemente también en el extranjero. Cuenta la leyenda que una chica necesitaba urgentemente uno de estos lentes económicos, que supongo yo, iban a ser por mera estética. Resulta que los compró y de inmediato se los colocó. Se dice que los lentes se derritieron fácilmente con el calor, y que comenzaron a dañarle los ojos, hasta el grado de dejarle prácticamente ciega. Uno de los datos que fueron revelados, es que los lentes fueron hechos en China. La leyenda del cadejo, está presente en casi toda Centroamérica, en México, y al extremo sur en Argentina, si no es que ya se haya extendido a todo el mundo. Se trata de unos tipos de perros grandes, de centellantes ojos rojos, usualmente descritos como malévolos. Es negro, está asociado al mal, y ataca o mata a personas que son malas o muy inmorales. Su origen parte de los nahuales. En México, la leyenda del cadejo se conoce sobre todo en el estado de Chiapas, dentro de la región de Soconusco. Cuentan que este suele aparecer por las noches, y que delata su presencia por el hedor a putrefacción que despide, cosa que es muy característica de los seres de origen maligno, y porque cuando está cerca todos los perros en la zona lloran, como si el mismo diablo estuviese llegando. Según dicen, es tan perverso que devora a todas las crías de los canes, por lo que se recomienda esconder a los cachorros si se sospecha de su cercanía. En cuanto a su origen, en la costa chiapaneca, se cuenta que entre la gente existen ciertos brujos que, mediante un hechizo, pueden materializarse y tomar la forma de cadejos, aprovechando ese estado para matar gallinas y otros animales, destruir cosas, aterrorizar, acechar mujeres, entrar a casas y matar gente. Se dice que cuando hay luna llena, rondan por calles oscuras, esperando entre las sombras a que algún incauto de malos pasos les encuentre y sienta el pánico de ver al colosal perro negro con sus ojos diabólicos. La leyenda dice que no todos son brujos, que hay cadejos que jamás fueron humanos. Para ser honesto, tengo curiosidad de encontrarme con uno de estos seres. Y por cierto, también se dice que existen unos cadejos blancos, pero nunca he escuchado relatos de estos últimos, solo he escuchado sobre los negros. En Nochebuena, exactamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle, tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Hay que ir al baño, cierra la puerta. Enciende 12 velas, de preferencia que sean negras, apaga la luz, y sitúate frente al espejo.
Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos, y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Cuenta la leyenda que alguien sí se aventuró a hacerlo, pero estando solo en esa precisa noche. Sus acompañantes estaban fuera del baño, pasaron varios minutos y no ocurría nada. Luego de haber pasado ese tiempo, decidieron entrar, y lo que vieron fue a su amigo que terminó por volverse loco. ¿Serías capaz de hacerlo para tener una experiencia de auténtico terror? Cuenta la leyenda popular que a principios del siglo XVII, en Valle de Bravo, México, existían dos grupos indígenas que tenían rivalidades por cuestiones territoriales. Un día, llegó un arriero a la hacienda de San Gaspar, en donde laboraba un numeroso grupo de jornaleros de uno de los bandos. El arriero les ofreció en venta una de las 3 imágenes que traía consigo. Al ver que los jornaleros no tenían ningún interés en ninguna imagen, les dejó una para que lo pensaran, prometiendo regresar al otro día. El sujeto jamás regresó. En aquel momento el Cristo era blanco, de proporciones y características europeas. El apego de los indígenas a la imagen fue creciendo a tal punto que solicitaron permiso al hacendado de festejarlo, con danzas acompañadas de comida y pulque. Al hervor de los alcoholes, se olvidaron del respeto al Cristo. Cada año la historia se repetía e iba en aumento, hasta que los patrones decidieron donarles la imagen con la condición de que le construyeran una ermita lejos de su propiedad. Así fue como el Cristo quedó ubicado en una modesta construcción. Un 3 de mayo, festejando la Santa Cruz, en medio de la euforía y los pulques, fueron sorprendidos por sus enemigos. Fue una terrible batalla y no se sabe si, por accidente o con intención, la ermita se quemó. Esto acabó repentinamente con la lucha. El gran misterio fue descubrir que entre las cenizas estaba intacta la imagen. No se quemó, aunque sí cambió de color. Ahora era totalmente negro. Aunque a lo largo del país, hay varias de estas figuras con su particular leyenda. Creo que está ubicada en Yucatán, donde la leyenda afirma que es una de las entradas al infierno, y que el mismo Satanás la visita cada cierto tiempo. Existen 2 versiones sobre el tema. Una de ellas afirma que se trata de la maldición de una pareja de brujos cuya hija fue raptada por el dueño de la hacienda. Se dice que la pareja practicaba ritos satánicos para atraer al diablo. La otra dice que el dueño del sitio trataba muy mal a sus empleados, y ni siquiera les pagaba el sueldo, por lo que se produjo una revuelta que terminó por un linchamiento hacia el propietario. Eso creyeron todos hasta que observaron con sorpresa que entre sus pantalones salía una cola gruesa como la del mismo diablo. Sea cual sea la historia, quien ingresa allí, oye ruidos y murmullos infernales así como la tremenda sensación de ser observado y perseguido. En ese sitio también según afirmó que se realizaron rituales satánicos, por lo que los vecinos del sector debían custodiar la entrada al cementerio para evitar el robo de cadáveres para la realización de los ritos. Cuenta la leyenda que se le da la bienvenida a Lucifer, una estrella de 5 picos. Se dice que realmente se celebraron estos rituales. Es una carretera que hay que tomar a la fuerza para llegar entre las principales 2 ciudades de Baja California, la más grande de este estado, entre Tijuana y Mexicali, si no me equivoco. Esta es una zona donde hay muchos traileros que deben llevar su carga, y transportar mercancías de una ciudad a la otra en los trailers. Es cuando muchos de ellos deben manejar de noche y de madrugada, pero cuando se trata de pasar por la rumorosa de noche, se cuenta que una mujer vestida de blanco se avista a lo lejos para pedirles un aventón. Pero también cuenta la leyenda que ella suele causar accidentes de autos y muertes. Además de que se dice que cuando es subida al tráiler, tampoco la cuentan, a lo que se asume que su aparición es presagio de la próxima muerte. De por sí, creo que esta es una de las carreteras más peligrosas del país. En el siglo pasado, un noruego llamado Jacob Hansson llegó a Baja California como un ermitaño, y adquirió una propiedad en la zona central de la Sierra de Juárez, donde estableció un rancho con el objeto de criar ganado. Cuenta la leyenda que la actividad ganadera del noruego generó una verdadera fortuna, la cual enterró en un lugar dentro de su propiedad, por no existir entonces bancos donde depositar el dinero en los alrededores. Un día, aprovechando la soledad en que vivía Hansson, fue asaltado y asesinado, pero ni los asaltantes, ni los muchos exploradores que llegaron al lugar, pudieron hallar el tesoro que escondió el noruego. Se dice que el tesoro fue enterrado en las inmediaciones del lago Hansson, que actualmente se llama la Laguna de Juárez, y que el tesoro aún no ha sido encontrado.
La tisigua es conocida en otras regiones del estado de Chiapas. Se dice que se encuentra en los caminos o en los ríos, con un cabello largo para provocar a los hombres que no se han portado bien social y familiarmente. Se dice que este ente fue creado por los viejos, para que los jóvenes no estuvieran de parranderos. Fue así como, entre las familias de Tuxtla Gutiérrez, se narraban acontecimientos que se suscitaron en el río Sabinal. Se comenta que a los jóvenes se les aparece la tisigua, que es una mujer hermosa que les provoca el mal conocido como Coyamtocoyo, que significa, perder la razón. Desde ese momento, los hombres pierden la razón para siempre, echaban a andar con los ojos perdidos y la boca abierta, caminando sin rumbo fijo. Se dice que ningún curandero puede salvarlos. Algunos llegaban a decir que su situación era subsanable si se pedía perdón a la iglesia. Acababan pidiendo comida de casa en casa, queriendo ver en cada persona que los socorría. Cuenta la leyenda que antes vivían dos enamorados llamados Ana y Carlos. Ana era una española que habitaba en el lado izquierdo del callejón, y Carlos, un minero al que le rentaban la casa del lado derecho. El padre de Ana no le convenía que se casara con él, porque era pobre. Él quería que su hija se casara con un rico de su misma clase. Una de las primeras noches, el padre sorprendió a la pareja de enamorados besándose, ayudados por los balcones de cada casa. Este le advirtió a su hija que si la volviera a ver así, la matará. Ana lo tomó como una burla, pues no creía que su padre fuera capaz de hacer eso. La siguiente noche vuelve a pasar lo mismo, el padre baja hasta su recámara, y al volver le entierra una daga a su hija. Carlos, asustado, otorga a su querida el último beso que fue en el dorso de la mano. Carlos se suicidó en la mina de la Valenciana después del incidente. Desde entonces, todas las parejas de enamorados que visitan el lugar en Guanajuato, deben besarse en el tercer escalón que está pintado de rojo, si no se llevarán 7 años de mala suerte. Eso suena absurdo. Cuenta la leyenda, que alrededor del año 1830, en la ciudad de Guanajuato, rondaba una temible enfermedad, que es la peste, lo que causó un gran número de muertes. Las personas temían ser contagiados por lo que evitaban salir. También cuando una persona moría, era enterrada rápidamente para evitar contagios. No obstante, algunas veces las personas no estaban muertas. Las leyendas cuentan que algunas personas eran enterradas vivas, estas se encontraban en un tipo de shock, que hacía que su sistema prácticamente se apagaran, y que a simple vista daba la impresión de que la persona estaba sin vida. Pero sin embargo, poco después despertaban, y estas al darse cuenta que habían sido enterradas vivas, morían de desesperación. Es por esto que muchas momias de Guanajuato han sido encontradas con gestos terroríficos en sus rostros. Al menos eso se dice sobre su origen. Por cierto, el museo no lo conozco, pero debo suponer que sea algo perturbador. Poco después de la caída de Tenochtitlán, entre los españoles recién llegados, uno conoció a la princesa Enréndira, hija del rey Tangaxoan, a quien raptó y escondió en un valle envuelto por montañas. La mujer lloraba suplicando a sus dioses que la salvaran, y los dioses del día y la noche, le concedieron furia a sus lágrimas para que con ellas formasen un lago, e hicieron de sus pies una cola de pez. Convertida en sirena, se salvó del sufrimiento y pudo huir. Los lugareños cuentan que todavía vaga por esas aguas profundas, y que a la víspera del amanecer emerge para encantar a los hombres de mal corazón. Otra versión señala que fue Eréndira quien se enamoró de un gallardo hombre de un ejército enemigo al hallar en él las cualidades de su persona, pues merecería su amor quien fuera valiente. Al enterarse, el rey Tangaxon prometió reconocerles el derecho de amarse solo por una condición. El guerrero tendría que pelear contra muchos otros enemigos. Una vez derrotados todos los reinos vecinos, el engaño se hizo. El rey exigía ser igualmente derrotado. La princesa, de pie entre ambos para evitar el enfrentamiento, rogó a su amado que se fuera. El joven tuvo que aceptar y ella, ante la tristeza por la pérdida del amor, y por la traición se entregó a un llanto hasta formar el lago con sus lágrimas. Gracias a los dioses sería convertida en sirena para no morir ahogada y en adelante, se convertiría en raptora ocasional de pescadores o pequeños navegantes por confundirlos con su amor. Según dicen que la han avistado en este lago de Michoacán. Hace mucho tiempo, un ranchero iba cabalgando de noche por una brecha que cruzaba el monte. En el municipio de Sabinas Hidalgo, había luz de luna, por lo que era fácil ir por esa brecha en ese terreno despoblado.
De pronto, una lechuza negra comenzó a seguir al hombre, lo seguía haciendo pequeños vuelos zigzagueando, posándose sobre algunas ramas secas, palmas y quiotes del lugar. La lechuza empezó a hacer un ruido extraño, como queriendo llamar la atención del hombre, y sus vuelos comenzaron a ser más cercanos, al grado de pasar rozándolo. Entonces, sospechó que pudiera tratarse de una bruja. Él tenía una comadre de la cual sospechaba que era alguna bruja, y que además, no se llevaba bien con ella, así que pensó que pudiera tratarse de ella. Él decía a la lechuza que era su comadre Argendera. Así que desenfundó su machete, y lo puso junto a su pierna escondiéndolo para que no le viera, pero el mango lo agarró al revés para poder golpearla con el lado sin filo, pues si aquella lechuza se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo, y aunque le caía mal no quería causarle la muerte. Él continuó cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza le alcanzara, y estuviera más cerca. En uno de esos vuelos que pasó rozando su sombrero, le lanzó un fuerte golpe que derribó a la lechuza y fue a caer entre los matorrales. El ranchero desmontó y corrió hacia donde había caído la lechuza, y aunque ésta intentó defenderse con sus garras y pico, este le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés, hasta que quedó totalmente inconsciente el animal. Ya estaba cerca del pueblo donde quedó la lechuza, así que decidió irse a su casa a dormir, pues ya era tarde. A la mañana siguiente, despertó, y al levantarse, su esposa llegó corriendo asustada diciéndole que encontraron a la comadre golpeada junto a una brecha. El sujeto, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, acompañó a su esposa a ver a su comadre que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas acompañándole, entre vecinas, familiares y curiosos. La comadre se encontraba con un vestido negro en su cama llena de moretones y raspones, al parecer causadas por haber sido golpeada con la hoja de un machete y haber recibido varias patadas. Ella se lamentaba con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto y decir con algo de sarcasmo le preguntó sobre su estado, ella comenzó a dar grandes quejidos. El ranchero y su esposa se fueron del lugar, y meses después la comadre del ranchero falleció de causas desconocidas. Este es un relato de tanto sobre apariciones de brujas en esta y otras regiones de Monterrey. Cuenta la leyenda que en las instalaciones de Protección Civil del Estado de Nuevo León, algunos elementos de la corporación han reportado varios sucesos extraños. Han visto a alguien atravesando la malla ciclónica, pero al momento de buscar al intruso, no encontraban nada, según los testimonios. Se dice sobre la aparición de una niña que ronda por los pasillos de esa institución. Se dice que las cámaras la han visto a una niña en los pasillos, en áreas de las oficinas, en los baños, así como en la cocina, y que incluso han platicado con ella. Las instalaciones de la Corporación de Rescate están ubicadas en lo que fue una antigua escuela que fue cerrada y abandonada en 1980, y así continuó hasta en 1998, cuando fue instalada la Corporación de Rescate en ese lugar. Se rumora entre los miembros de la corporación que en ese tiempo una niña sufrió una tragedia, que fue violada en estas instalaciones, cuando estaban abandonadas. Varios son los que cuentan que se han tenido encuentros con la entidad. En 1785, eran las 3 de la mañana cuando una mujer estaba a punto de dar a luz. Comenzó con los dolores de parto, y era necesario ir por un equipo médico. Su marido se alistó para salir, y pidió a la servidumbre que fueran preparando todo lo necesario para el alumbramiento mientras él regresaba. Era una noche lluviosa y tormentosa, motivo por el cual quisieron acompañarle sus ayudantes, además porque siempre las horas de madrugada han sido propicias para asaltos y asesinatos. Don Anastasio no quiso la compañía de nadie y se dirigió solo hacia la parroquia de Analco, que en aquellos tiempos era Panteón, dirigiéndose hacia la calle de Santo Tomás, mejor conocidas como las 5 horas. Por lo oscuro de la madrugada, iba alumbrándose con una lámpara de aceite cuando lo sorprendió un tipo que en forma enérgica, y poco cortés, desenvainó una espada y se la puso en el abdomen al señor hombre, al mismo tiempo que le exigía el oro o la vida. Para esto, el señor siempre se caracterizó por ser diestro en la esgrima, era tan hábil que pocos lo retaban, motivo por el cual dio un salto y sacando su espada con rapidez, la hundió en el corazón del asaltante, quien inmediatamente cayó muerto. Con la prisa que tenía por llegar a su destino, se olvidó de lo ocurrido, y llegó. De regreso, pasaron por el puente de Obando, evitando regresar por el mismo rumbo, cruzaron la plazuela de Analco y llegaron de nuevo al mesón. Llegaron justo a tiempo para recibir a un par de gemelos.
Al terminar su trabajo el médico, el hombre le acompañó de nuevo de regreso, más que por cortesía, fue por regresar al lugar del crimen donde encontró el cadáver rodeado de curiosos que oraban por su alma. A partir de ese momento, le empezaron a llamar el Callejón del Muerto, antiguo callejón de Illescas ubicado entre la 3 y 5 Oriente esquina con 12 Sur actual, si no me equivoco. Hoy se cuenta que desde ese momento comenzó a aparecerse el asaltante a todo aquel que pasaba a horas no apropiadas, motivo por el cual un vecino del lugar mandó a hacer misas en su honor. Una tarde de agosto, en el atrio del templo de Analco, llegó un hombre que abordó al sacerdote, al mismo tiempo que le tomó del brazo pidiéndole que lo confesara. Como el sacristán ya iba a cerrar la iglesia, el padre le pidió que no lo hiciera porque iba a entrar al confesionario. El tiempo transcurría y el sacristán entró a la iglesia, pero ni el sacerdote ni el hombre se encontraban. Todos los días a las 7 de la mañana el padre celebraba misa, pero en esta ocasión no acudió. El párroco y el sacristán acudieron a su casa, y lo encontraron muy grave, por lo que el párroco confesó al padre, y en su confesión este le dijo que había dado absolución a un hombre que tenía mucho tiempo de muerto y que como estaba penando, venía con permiso de Dios a buscar el perdón y el descanso eterno. Al siguiente día, el padre murió por el impacto tan fuerte de haber hablado con un difunto, y verlo desaparecer al otorgarle la absolución. Se terminó el penar de esa alma y al callejón solo le quedó el nombre porque nunca más apareció el muerto, pero se dice que actualmente se siguen suscitando hechos paranormales. Era el año 1780, cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí, un sacerdote que avivado por el clima del lugar, decidió quedarse ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba una manera digna de vivir allí mismo, decidió alquilar una casa en uno de los barrios más desolados del lugar, que recibía el nombre de Alfalfa. Un día, dejó de impartir sus habituales clases para salir con rumbo desconocido. A su regreso fue cruelmente asesinado, se dice que por sus acompañantes, que eran dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido. Y aunque la versión es contada de diversas maneras, esta es la que más se repite. El sacerdote hizo su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algo de dinero que traía consigo siempre, destinando una parte para comprarse algunas cosas que necesitaba, y la otra a socorrer a los pobres más indigentes. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de llegar a la ciudad, se dirigió a su casa situada en el antiguo callejón de Alfalfa. Una vez instalado, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación de desensillar los caballos, desaparejar las mulas, y llevar a los caballos al pesebre. Los dos sujetos ejecutaron sus labores con toda calma, después fueron a tomar sus alimentos, y mientras el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir a la cama, sin antes rezar sus oraciones. Entrada la noche, se encendieron los faroles de las calles, y como los mozos sintieron miedo de irse, decidieron regresar a la casa. Pero gran temor sintieron cuando llegaron, y vieron al padre tendido en medio del cuarto bañado en sangre. Salieron pidiendo ayuda, y mucha gente acudió, algunos dieron parte a las autoridades. El esclarecimiento del crimen fue más complicado de lo que se creía, pues los mozos solo habían estado unos minutos fuera, y por más que buscaron, no encontraban nada cerca de la casa. Incluso los acompañantes del padre se ofrecieron a buscar, pero no tuvieron éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente, y hasta por las autoridades, quienes, en tanto conseguían trabajo, les ayudaron en su sostenimiento. Pero alguien quien siempre sospechó de los dos hombres, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de detenidos. Hecho esto, se dijo en que los colocarían en cuartos separados e incomunicados, sujetándolos a interrogatorios. Días después se culparon mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo era quien había matado al padre, ocultando el producto del robo, el cual consistía en solo unas cuantas monedas. Las autoridades y los sujetos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas así como el cuerpo del delito, que fue un cuchillo grande. Pero ellos aseguraban que no había sido el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Fueron sentenciados, retardando el castigo las apelaciones de sus defensores. Fue así como transcurrieron 5 años, aunque al término se confirmó la sentencia de muerte, que consistía después de eso, era también cortarles las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escarmiento para el resto de la población. Las manos criminales se colgaron del muro exterior de la casa del callejón. Desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas.
Cuando la gente tenía que pasar por este callejón empezaba a rezar, y no se detenían hasta que salían del sitio. Por fin alguien descolgó las manos descompuestas, pero pasados unos días volvían a aparecer. Así fue en forma sucesiva durante un tiempo, hasta que se reformó el barrio, y el callejón lo atravesó una calle ancha. Aún así, en ese mismo lugar donde estuvo la casa en esos días, en algunas noches de noviembre, se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en un sitio, y que también se aparece un sacerdote de sotana rabona, que cruza la calle y se pierde de vista en la esquina, motivo por el que todavía hoy en día los habitantes de San Luis Potosí temen cruzar el callejón que existe atrás del hospital militar de la ciudad. No conozco ningún relato de esta leyenda, pero no descarto su autenticidad. Esto ocurrió por el año de 1948. La catedral de Culiacán estaba ya lista para realizarse una boda donde el padre ya estaba esperando a la pareja. La novia ya estaba en el lugar, pero el novio no llegaba. La gente, como en estos casos, le gustaba murmurar. De pronto llega el novio entrando por la puerta principal, pues lo peor no ocurrió. De pronto, los aplausos se confundieron con dos disparos. El novio cayó instantáneamente, ensangrentado, muriendo. Cuentan que el verdugo del hombre fue el mejor amigo de la novia, que estaba muy celoso. Ella enmudeció al momento, sus ojos se engrandecieron y salieron dos lágrimas, no quería creer lo que vio. Durante una semana, se quedó con la mirada fija y en silencio, sus amistades no la dejaron sola en ningún momento, porque no reaccionaba. Un domingo a las 5 de la tarde, ella, con la extrañeza de todas las personas que la rodeaban y cuidaban, empezó tranquilamente a ponerse su vestido de novia, se arregló y emprendió de nuevo su camino hacia la catedral. Un camino que volvió a recorrer durante más de 25 años, ella no quería renunciar a su felicidad, buscaba esa última esperanza de que Dios no le podía negar la felicidad, de que ninguna tragedia había sucedido y que al llegar a la catedral ahí estaría su amado esperándola. Así ella hizo su camino todos los domingos a las 5 de la tarde a la catedral en busca de su esperanza. Durante 25 años, porque nunca perdió su esperanza, y mantuvo sus sentimientos y su lealtad, que muchos decían, fue irracional. Llevaba el camino durante el resto de su vida, hasta que falleció en la década de los 80. Hoy se dice que la han visto deambular por la avenida Álvaro Obregón, Ángel Flores, Miguel Hidalgo, el Mercado Garmendia, el Hospital Civil, y Guadalupe Leiva Flores. Bueno, no sé si en estos días las calles mencionadas conserven su nombre. Antes, en lo que fueron los primeros edificios de la ciudad, se encontraba un convento de monjas, a mediados del siglo pasado. En ese sitio, albergaban a las mujeres con embarazos no deseados, para que las mujeres se convirtieran al mismo tiempo en monjas, pero lo extraño es que de algunas de ellas, nunca se volvía a saber. Con el paso de los años, cuando se estuvieron remodelando esas instalaciones, tumbaron paredes muy gruesas, ya que antes se hacían hasta de 1 metro de espesor, y para sorpresa, encontraron esqueletos de bebés recién nacidos. Se dice que las monjas los emparedaban para que nunca supieran de ellos, ya que eran hijos no deseados por Dios. Menuda estupidez, pero bueno. En estas áreas al igual había túneles subterráneos, que llegaban hasta la Catedral Metropolitana de Hermosillo. Estos túneles fueron sellados, y nunca se quiso informar a los ciudadanos, lo cual fue totalmente imposible, ya que todos se enteraron. Los túneles, aunque sellados, se dice que siguen ahí. Por las noches, en la calle Cerdán, se siente un ambiente lúgubre y extraño, e incluso se escuchan gemidos, gritos, o incluso se ve gente extraña caminando por la zona. Mujeres muy hermosas embarazadas caminando solas por el centro de la ciudad de noche es extremadamente peligroso, se dice que son las ánimas de las mujeres que murieron ahí, y se escuchan gritos de bebés que murieron entre las paredes del convento. No sé qué haya actualmente en esta zona, pero a pesar de eso, se cuenta que los sucesos paranormales persisten hoy. Cuenta la leyenda que en la región de Guaymas, hay un extraño ser que sale del mar. Hay una playa conocida como el Cochorit, y algunas otras más en las que supuestamente ha sido visto. Los veranos en esta región, hace mucho calor, la gente duerme muy tarde, y por lo general por las noches, se van a las playas, a pasar el intenso calor. Cuentan que hace un cierto tiempo, un grupo de amigos estaban en la playa conviviendo, inclusive no eran los únicos, pues mucha gente estaba allí, cuando de pronto a la luz de la luna, algo se ve emerger del mar.
¿Cuál será la sorpresa que de la playa sale un pez, o al menos un ser con la forma de pez, porque dicen que este tenía espinas en la cabeza, ojos grandes, negros, caminaba pesadamente, inclusive escurría agua del cuerpo de este ser? Todos comenzaron a gritar, y asustados comenzaron a lanzarle piedras, y desapareció con una rapidez que era casi imposible ya que caminaba muy despacio. Nadie vio si regresó al mar, pero probablemente por el miedo y la confusión, no lograron ver qué pasó con este ser. Actualmente se dice que se ha visto por otras playas una criatura con las mismas características, solo en Sonora. El Santo Niño Milagroso de Tlaxcala representa una de las figuras más importantes de las tradiciones religiosas y artesanales del país. La leyenda nos cuenta que en los primeros años del siglo XX, un artesano que vivía en la ciudad de Tlaxcala, trabajaba en la talla imágenes religiosas en madera de ayacahuite, para ganarse la vida y poder alimentar a su familia. Como el artesano no era artista, ni contaba con mucha creatividad, las imágenes que tallaba no eran de buena calidad. La familia del artesano se encargaba de vender la producción recorriendo a pie las calles de la ciudad de Tlaxcala. Un día en 1913, en su recorrido diario, los vendedores pasaron delante de la casa de la supuesta familia Ansúrez. Al oír los pregones, la señora salió, y les compró una escultura del niño Jesús, aun cuando no le hacía falta, pues tan solo trataba de ayudar a la esposa y los hijos del artesano. Sin embargo, la más dulce y bonita de las hijas de los Ansúrez, quedó fascinada con la imagen del niño Jesús. Le gustó tanto que enseguida la tomó en sus brazos, y le otorgó su eterna devoción. Cuando llegó el 23 de diciembre, ella colocó al Santo Niño en el pesebre del nacimiento, como es de costumbre entre los católicos de México y resto del mundo. Tiempo después, el día 2 de febrero dedicado a la Virgen de la Candelaria, se viste al Niño Dios, se le levanta del Belén para arrullarlo y llevarlo a bendecir a la iglesia. La familia Ansúrez atavió a la imagen con una ropa de color azul, gorrito y zapatitos a juego, tejidos con estambre. La hija fue la encargada de llevarlo. En el momento en que realizaba tal acción, sintió que el niño se movía en sus brazos. Aunque la muchacha pensó que todo era producto de su imaginación, lo comentó a las personas invitadas a la celebración que se encontraban con ella y su familia. Intrigados todos los participantes se acercaron a mirar a la imagen y, efectivamente, se dieron cuenta de que se movía ligeramente. Ante tan espantoso acontecimiento, se pusieron a rezar novenarios, y le dedicaron celebraciones religiosas de 3 días al niño Jesús. Como es de suponer, tal milagro fue conocido por la población. La fama del niño prodigioso se extendió por la ciudad, por lo que todos los días llegaban a la casa de los Ansúrez devotos a pedirle favores al Dios, o a agradecerle los recibidos. Ante esta circunstancia, la familia decidió donar la imagen a la iglesia para que el Santo Niño Milagroso tuviera un lugar adecuado donde fuera adorado. El obispo de Tlaxcala, en febrero de 1914, envió una carta al cura de la iglesia para que pusiera la imagen del niño en un nicho cerrado bajo llave, el cual no debía abrirse sin una orden expresa del obispo en turno. Por cierto, la parroquia que albergó la imagen fue construida en el siglo XVI. Su fachada debe corresponder al estilo barroco palafoxiano, pues su interior debe ser hoy neoclásico del siglo XIX. Hoy debe contar con una capilla barroca donde se encuentra una imagen de la Virgen de Guadalupe trabajada con trozos de conchas marinas. En otra capilla, también de estilo barroco, debe verse al Santo Niño Milagroso, protector de los niños recién nacidos, los neonatos, y las mujeres embarazadas con problemas de alto riesgo. El Santo Niño Milagrosos de Tlaxcala llevó a cabo numerosos milagros. Por ejemplo, el 28 de febrero de 1934, una mujer fue herida de gravedad por una pistola, lo cual le provocó una severa hemorragia interna. Su casa estaba en un poblado donde no había médico ni nadie que pudiera auxiliarla. Sus hijos, enloquecidos de angustia, lloraban y rezaban al Niño Milagroso. Uno de sus hijos decidió ir a la ciudad de Tlaxcala, para buscar un médico que pudiese salvarle la vida. Encontró a un doctor que acudió precisamente a la casa de la mujer herida. Al revisarla, el médico comunicó al angustiado esposo que no había nada que hacer, la muerte era inminente. Pero la familia no perdió la fe. Esposo e hijos se pusieron a rezar, y a rogarle al Niño Milagroso que la salvara. 4 días después, la mujer estaba completamente restablecida. Al otro día, la familia en pleno acudió a la iglesia para dar gracias al niño por tan maravilloso milagro. Otro milagro que se cuenta se produjo cuando una señora que estaba muy enferma de paperas, acudió al templo de San José, y le pidió al cura que le pasara la imagen sobre las partes inflamadas.
El padre aceptó y, poco después, la mujer se curó. La fiesta del Santo Niño Milagroso de Tlaxcala se celebra, creo que el 14 de febrero. Los fieles acuden a la parroquia de San José a rezar, adorarlo, llevarle flores, dulces y juguetes para que se divierta, y siga ayudando a los sufridos mortales. Es una figura representativa de Tlaxcala. En Santiago Miltepec, se cuenta que existía un espíritu maligno en el cerro llamado del Toloche, en el cual existe una cueva donde se dice que vive el diablo, y que se transforma en un animal parecido al chivo. Abajo de esa cueva, pasaba el camino que conducía a Toluca, y se cuenta que las niñas que transitaban por ese camino desaparecían misteriosamente, atribuyéndole dicha desaparición al diablo, por lo que después de la pérdida de tantas víctimas, se vio en la necesidad de solicitar ayuda. Concediéndoles dicha petición se mandó un sacerdote, el cual fue a conjurar dicha cueva, la que fue sellada con mampostería de piedra, poniéndole una cruz de madera en el exterior, la cual existe todavía, y dice la leyenda que si esa cruz, que creo sigue ahí, se retira, el diablo volverá a la región. ¿Continuará esa cruz en ese sitio? No tengo suficiente información al respecto, pero cuenta la leyenda que debajo del Cerro del Elefante, hay un pueblo fantasma. Se dice que está habitado por demonios, y que un día, una mujer quería confirmarlo, y al dirigirse al lugar, ya no se supo más de ella. No sé dónde se encuentra exactamente. Cuenta la leyenda que al sonar las 12 campanadas de la medianoche en el reloj del convento del Carmen, un ente atravesaba en esos años el entonces cementerio de la zona. Pues más tarde se llamará el Callejón del Muerto, ya que desaparecía al pisar los umbrales de una vieja casa bautizada como la Casa de las Ánimas. Se dice que dentro de aquella casa, se realizaban cosas sobrenaturales. Se escuchaba el arrastrar de cadenas y gritos moribundos, danzas macabras de esqueletos y brujas, llamas azuladas y se posaban buros de miradas demoníacas. Cuentan que antes de estar abandonada, se celebraban aquelarres. Dicen que actualmente los hechos paranormales continúan, a pesar de que esta zona hoy completamente diferente, además de que ignoro si continúa llamándose así. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en un lugar cercano a la ciudad de Mérida, vivía una mestiza con un bebé y una perra. La mujer, como pobre que era, no tenía agua, así que todos los días iba a un lejano pozo con sus cántaros para llenarlos de agua. Un día el bebé lloraba desesperadamente, y la mujer tenía que ir al pozo, y como no podía llevar al niño ni callarlo, empezó a maldecir a su perra, diciéndole a su perra que no servía para nada. La mujer salió enojada de la casa, a lo lejos mientras volvía, comenzó a escuchar una hermosa voz cuando regresaba a su casa, y pudo notar que de ahí provenía esa voz angelical. Al llegar, ¿cuál fue su sorpresa al ver que era la perra cantando y meciendo al bebé en la hamaca, arrullándolo para que no llorara? La mestiza del susto tiró los cántaros de agua, y extrañamente cayeron los demás que tenía reunidos, inundándose así el lugar. Hoy es un ojo de agua, se dice que muchos han querido investigar, pero los que se han metido han muerto ahogados, y se dice que solo una persona jura que al meterse, vio a la mujer, al niño y a la perra en el fondo del agua, y milagrosamente logró salir de ahí para contar lo avistado. Hace ya muchos años, nació una empresa de pizza cuyo eslogan es "sobre el secreto está en la masa", y a raíz de ese eslogan dicen que el verdadero secreto que está en la masa, no solo en esta empresa, sino también en toda su competencia, era que la masa estaba sazonada con mierda de caballo. Ya que según salió a la luz, un reporte donde los inspectores de seguridad alimentaria declararon que en uno de estos restaurantes encontraron restos de esta caca en una pizza ya lista, y que además en la cocina hallaron un contenedor con el ingrediente secreto. ¿En qué restaurante de qué empresa ocurrió esto? No lo sé. ¿Recuerdan la historia de la isla de las muñecas que conté en la 7ª parte de Respira el miedo? ¿Y cómo fue que murió Julián? Bueno, tras esta historia se dice que además de manatíes, también en los canales de esta zona, viven sirenas, y que supuestamente han sido avistadas. La Llorona es un espectro del folclore latino que, según la leyenda, se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó, o perdió a sus hijos, busca a estos en vano, y asusta con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes, los hechos son siempre los mismos.
En México, los investigadores estiman que La Llorona es como un personaje de la mitología mexicana, que tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas. Siempre se le identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. Es imposible resistir a su aparición ni a su llanto de ultratumba, ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes a causa del espanto incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de una mujer espectral por las calles de la Ciudad de México, y de otras partes del país. Su visión garantiza la muerte o la locura para aquellos que intentan averiguar el origen del gemido. Los que le han avistado, dicen que toma la forma de una mujer de vestido blanco, con la cara cubierta por un velo, que cruza las calles y plazas de la ciudad, lanzando su estremecedor grito de desesperanza. La Llorona es también uno de los primeros signos del mestizaje, pues es durante este período cuando se identifica en México a este personaje con Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, que vuelve arrepentida a llorar su desgracia, su traición a su pueblo indígena, y su relación con Hernán Cortés. De aquí parecen venir muchas de las versiones que señalan a La Llorona como la protagonista de una trágica historia de amor y traición entre la mujer indígena y su amante español, cuyo origen es de la época de la colonia, lo que finalmente la lleva al infanticidio como una manifestación del deseo de castigar al hombre en la forma del amante. Es durante la colonia española en América cuando el mito de La Llorona toma forma. A la vez diosa y demonio, nadie, en la psique del mundo colonial, puede resistir su aparición ni su llanto de ultratumba, ni siquiera los conquistadores afincados en el Valle de México, quienes a causa del espanto incluso instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche, pues pasada esa hora comenzaban a escucharse los gemidos aterradores de una mujer espectral por las calles de la Ciudad de México. Su visión garantiza la muerte o la locura, o al menos eso se decía en esa época. La versión oficial es de México, y esta es la historia. Según la tradición mexicana, la leyenda de La Llorona nace donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Existen dos versiones conocidas. La primera, es la más conocida en México. Cuenta que hubo una mujer indígena, que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esta pasión nacieron 3 niños, a quienes la madre amaba, cuidaba y protegía. Cuando la joven comenzó a pedirle al hombre que la relación fuera formalizada, este la esquivaba, quizá por temor al que dirán sus compatriotas. Tiempo después, el hombre dejó a la joven, y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus 3 hijos ahogándolos en un río o apuñalándolos, luego se suicidó porque no soportó la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde se quitó la vida, el cual ignoro qué río sea este. Luego, ya establecido México, empezó un toque de queda a las 11 de la noche, nadie podía salir. Es desde entonces que dicen que se escucha un lamento en todo el Distrito Federal, y sobre todo en zonas donde haya agua, como un río, un canal, un lago, o incluso una fuente. La segunda versión, que precede a la anterior, es poco conocida, pese a que es la más antigua de todas las leyendas de La Llorona. Se dice que antes de la llegada de los españoles, la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco, además de temerle al dios viento de la noche, podía escuchar en las noches los lamentos de una mujer que estaría por siempre vagando y lamentando la muerte de su hijo, y la pérdida de su propia vida. La llamaban Xochicíhuatl, que era la primera de todas las madres que murió al dar a luz. Ahí flotaban en el aire las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos, cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, podía estar seguro de que para él, esto era un presagio seguro de un infortunio, o incluso muerte. No tengo idea de lo que le puede deparar a una víctima de este ser si se le encuentra, pero algo que dicen los numerosos testimonios, es que cuando su aterrador gemido se escucha cerca, el espectro se encuentra lejos de ti, pero si este gemido se escucha lejos, puedes tenerla justo a unos metros cerca. Sinceramente yo nunca le he escuchado, aunque yo quisiera ser testigo de algo así. ¿Tú ya le has escuchado? Si es así, cuéntalo en la caja de comentarios. Hay 2 cosas de las que estoy convencido. La primera es que se trata de un espectro maligno. Y la segunda cosa. Es real. Es una absoluta realidad, porque los testimonios siguen, y seguirán sonando, a lo largo de todo México, y toda Latinoamérica, con sus diversas versiones. Al cierre de esta última edición, me enteré de un par de mitos callejeros. Aquí se los dejo.
Se dice que si mantienes activado el Bluetooth, mientras viajas en el metro, es posible que te envíen imágenes o mensajes de coqueteo, pornográficos, de insultos, o incluso de amenazas de algún usuario anónimo que esté en el mismo carro que tú. Cuentan que en varias estaciones de la red del metro que estén a nivel de piso, se está concentrando la prostitución. Gracias a tu apoyo, hemos recorrido el territorio mexicano, conociendo cerca de 169 leyendas, entre tradicionales y urbanas que enriquecieron el entretenimiento a través de esta serie de leyendas mexicanas. Estoy perfectamente consciente de que faltaron muchas más, pero con este pasatiempo que impulsaste, llegué a un punto en que me siento satisfecho de haber terminado de la mejor forma posible. Por mi parte, te digo que este, y todos los demás videos del canal, los habré editado yo, pero te pertenecen a ti, amigo y amiga. En nombre de los que contribuimos en este canal solo me resta decir: gracias.